vamos a poder conversar con el profesor Antonio Magües, especialista en Derecho Constitucional y Democracia en América Latina. Y lo que queremos es que nos explique su concepto de erosión democrática. No se trata de golpes contra la democracia, sino desde dentro erosionar sus instituciones. Explíquenos, por favor, y pónganos ejemplos quizá de su propio país, que es el Brasil. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, bienvenido. Essa é a situação que vivimos em distintas partes do mundo e também nessa região. A caída da democracia hoje não se hace por golpes militares ou autogolpes. A caída da democracia, o debilitamento da democracia se hace desde dentro. Por lo tanto, se utilizam os poderes, o executivo, o legislativo, incluso o poder judicial, para adotar medidas que, de modo aislado, não parece que comprometem a democracia. Pero quando essas medidas se sumam, vão a caminhar no sentido de reduzir a liberdade política, reduzir a participação da sociedade civil, contaminar o debate político e assim uno acaba seguindo de régimen democrático para régimen autoritário, onde há eleições, pero essas eleições não são livres, não são justas, não há efetivamente uma competição eleitoral. Então, em muitos países, incluso em nossa região, o que assistimos em los últimos anos são esses processos de erosão. Eles são mais lentos, pero são substanciais e podem cambiar sistema democrático para sistema autoritário. E isso também impõe desafios para a cidadania e a sociedade civil, porque algumas vezes não é tão fácil compreender o que está passando, porque como los he dicho, essas reformas que erosionam a democracia são formalmente legais, formalmente de acordo com a Constituição, seguem os processos constitucionais para adoptar reformas legais. Pero quando uno mira a sua consequência, seus efeitos conjuntos são contrários à democracia. E por isso a cidadania, a sociedade civil necessita estar muito atenta quando estão em los governos actores autoritários que querem impulsionar cambios no sentido de reduzir a força da democracia. Es interesante porque pensaba mientras le escuchaba en un caso concreto que ha sido motivo de crítica y de advertencia. La economía peruana ha sido siempre, o en los últimos años sobre todo, reconocida por su estabilidad macroeconómica y por la independencia del Banco Central de Reserva, que ha sido clave, ¿no? Creo que es un ejemplo de cómo la institucionalidad, por ejemplo, ofrece éxitos, incluso a nivel económico. Y durante la pausa usted nos decía que sin democracia y sin estabilidad y sin institucionalidad tampoco hay desarrollo económico. Y me ponía a pensar un poco en cómo se ahuyenta la tecnocracia o la meritocracia cuando, por ejemplo, desde los poderes políticos se hacen cambios, como usted dice, que en apariencia no son grandes, no se podrían identificar con lo que hasta hace poco conocíamos como un golpe de Estado, pero que el camino es largo y finalmente se va copando las instituciones. Uno de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, y que no solamente ha ocurrido aquí en el Perú, sino también en Brasil, a propósito del caso Lavallato, fue lo que pasó cuando de pronto se politizó la justicia o se judicializó la política. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno? ¿Podría decir que el caso Lavallato a nivel de la región, no hablo de Brasil o de Perú en particular, fue un hito importante para analizar? Sí, creo que aquí en su pregunta hay un punto muy fundamental, que es la relación entre democracia y Estado de Derecho. Ajá. Son conceptos distintos en el derecho constitucional y en la ciencia política, pero históricamente los Estados de Derechos más fuertes son los estados en regímenes democráticos. Eso significa que para mantener los controles sobre el uso del poder político, que es lo que caracteriza el Estado de Derecho, para poner límites constitucionales al ejercicio del poder político, uno necesita el sistema democrático. Y el tema de que la corrupción puede que sea el mejor ejemplo de esa relación virtuosa entre democracia y
Estado de Derecho. Porque no es que los sistemas democráticos sean más corruptos que los sistemas autoritarios. La diferencia, que mucha gente algunas veces no se da cuenta, es que en la democracia uno puede conocer la corrupción, investigar y sancionar a los responsables. En el autoritarismo, la corrupción está dentro del Estado. Y por ejemplo, y por lo tanto, no hay independencia judicial para que se pueda investigar y sancionar. Así que cuando la gente ve en sistemas democráticos escándalos de corrupción, como tuvimos en Brasil y muchos otros países, no es culpa de la democracia. Al revés, es la democracia que permite que la sociedad conozca estos esquemas que tantos daños provocan a él y a la sociedad y pueda investigar y fiscalizar. Así que creo que, aunque la existencia de corrupción en los partidos políticos, entre gobiernos electos, parezca para la sociedad que la democracia no está funcionando adecuadamente, hay un paso seguinte, que es destacar que justo porque uno tiene un sistema democrático, se pudo sancionar a los responsables. Ahora, ustedes tienen elecciones generales el mes de octubre. Sí. Y se presenta otra vez Lula, otra vez con Bolsonaro. Sí. En este caso es el hijo del expresidente Bolsonaro, porque el padre está preso por haber intentado un golpe de Estado. El voto no en Brasil, en donde votan 150 millones de personas, es un voto digital, electrónico. Parece que no plantea mayores problemas, que ha funcionado bien. Pero las últimas elecciones fueron contestadas por Bolsonaro, por los que perdieron. Y esto dio lugar a una tentativa de golpe de Estado. Explíquenos cómo ha procesado la democracia brasileña toda esta incertidumbre en torno a esta polarización que ya va durando casi una década entre el bolsonarismo y el Partido de los Trabajadores de Lula. Muy bien, todas cuestiones muy importantes. Sobre el sistema de votación electrónico en Brasil, nosotros consideramos un éxito muy importante. Primero, es importante hablar que en Brasil tenemos una justicia electoral, o sea, el órgano electoral que es responsable por toda a gestão do processo eleitoral e também por decidir as demandas judiciais, é órgão independente do mesmo poder judicial. Esta é uma fórmula que o Brasil adotou desde a Constituição de 1934, portanto, algo que integra a tradição constitucional brasileira. Temos justiça eleitoral independente e autônoma. E esta ordem eleitoral comandada por a Justiça Eleitoral goza de muita legitimidade. E o sistema de votação eletrônica em Brasil se desenvolveu desde a década de los 90 e efectivamente todos os estudos apontam que ha reduzido porque se vuelve casi impossível o fraude, porque o fraude eleitoral basicamente se pode fazer em dois momentos, no momento da emissão do voto e no momento do conteo. E em Brasil havia muitas fraudes no momento do conteo de los votos, cambios em las actas, por exemplo. E o sistema de votação eletrônica lo hace impossível. E además, esse sistema de votação eletrônica está muito bem fiscalizado por la sociedade civil, por el colégio de advogados. Antes que as urnas eletrônicas sejam cerradas e enviadas a las mesas, há sessões de controle com participação da sociedade. Assim que, em realidade, durante 20 anos, nadie havia contestado a legitimidade desse sistema de votação eletrônico. E que passou em 2022? Em 2022, que passa em muitos outros países. Creio que aqui merece a pena dizer que os atores autoritários seguem em los distintos países um guião similar. Ou seja, as estratégias, os discursos que utilizam para debilitar a democracia são muito similares. E em Brasil, como em outros países, se necessitava atacar o sistema eleitoral, atacar a justiça eleitoral, para dizer, mira, se eu pierdo as eleições, é porque houve fraude. Então, muito antes das eleições, se empieza a dizer que há problemas, se empieza a questionar a legitimidade do sistema de votação, no caso do sistema de votação em Brasil, pouco para preparar o eleitorado de que se o resultado é desfavorável a esse candidato, é porque houve fraude. Claro. E, efetivamente, isso é o que ha passado em Brasil, e, por lo tanto, o candidato, então, presidente Bolsonaro, organizou essa resistência.
existencia. Lamentablemente mucho tiempo, debemos ir concluyendo, porque el tiempo nos queda corto para temas tan profundos e importantes siempre, pero quisiera pedirle solamente un comentario. ¿Cómo hacer en tiempos de posverdad, cuando de pronto esos ataques a la democracia vienen acompañados de campañas pagadas que transmiten mensajes y que van poco a poco calando, además, y que influyen directamente en la opinión pública y en la participación ciudadana? ¿Cómo defender la democracia de estas narrativas a través de las redes sociales? Sí, creo que aquí necesitamos de nuevas normas, como estamos haciendo en Brasil. Las normas electorales precisam confrontar essa actual situação das redes sociais, e isso significa se proibir, por exemplo, como hacemos em Brasil, o uso de inteligência artificial em las campanhas eleitorais, responsabilizar também as plataformas digitais sobre o conteúdo que se põe, porque sabemos do impacto muito negativo. O que tivemos em Brasil, por exemplo, em enero de 2023, ha sido consequência de esses discursos de ódio, de esses discursos autoritários que hoje se produzem por plataformas digitais. Por lo tanto, é necessário adoptar normas eleitorais que puedan contener, para defender a democracia, esse uso indebido de las redes sociales. Muchas gracias por su presencia, que Muchas tenga una gracias. buena estadía en Lima. Estoy seguro que contribuirá al encuentro de derechos humanos de la Universidad Católica, organizado cada año por el IDEPUC. Y tengo entendido, ha comenzado ayer, lunes 4, y se extenderá hasta el jueves 7. Muchas gracias por su presencia, profesor. Y una vez más, feliz estadía en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Son ya las 9:05. Tenemos que ir a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos.